Mateo 17, 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro ¿no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Dice el versículo 27, dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Leemos nuevamente ese versículo 27. Eso está poderoso, amado. Dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pero yo quiero hablarte bajo este sencillo título: rescatado por un milagro. Amén. Rescatado por un milagro. Dile al hermano que tienes a tu lado: hemos sido rescatados por un milagro. Hemos sido rescatados por un milagro. Aleluya. Porque un día, hermano, Dios llegó a nuestras vidas. Cuando usted ve este pasaje, comienza el encabezado: pago del impuesto del templo. Y usted quizá cuando oyó el mensaje dijo: wow, el pastor va a hablar de dinero, de todas estas cosas, de impuestos. No, aunque está implícito dentro del mensaje, pero hay varias verdades, principios eternos, hermano, que el Señor ha estado ministrando a nuestras vidas. Aleluya. En este pasaje, ¿sabe por qué? Porque hay una gran realidad que usted y yo hemos enfrentado, y es que hemos siempre y tenemos esa necesidad en nuestra vida de que alguien venga a rescatarnos. Cuando usted ve las películas famosas, ayer estaba viendo una película cristiana que se llama El Rescate, donde una pareja de hermanos sube una montaña y hay una tempestad y una tormenta tremenda, y otro pariente va en su rescate. Y así muchas veces, hermano, usted y yo, gracias a Cristo, que un día estábamos en el mundo, estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos ya sin rumbo, sin dirección, pero llegó Cristo a rescatarnos. Llegó Cristo a derramar de su bendición sobre nuestras vidas. Y cuando vemos este pasaje, para ir entrando, recuerde bien el título: rescatado por un milagro. Cuando vamos entrando en el pasaje, dice la Escritura, después que el Señor estaba andando por Israel haciendo milagros, había hecho un milagro extraordinario, anuncia que ya un día iba a morir y después iba a resucitar. Sucede esto, que ellos llegan a Capernaum. Dice la Escritura: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Cuando usted ve este pasaje, este versículo, usted piensa que quizás era el impuesto que se pagaba en Roma, al Imperio Romano. En una ocasión le preguntaron al maestro: tu maestro no paga los impuestos. Y el Señor, ¿qué dijo? Dale al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y vinieron estos hombres, los que cobraban las 2 dracmas, y le preguntaron: tu maestro no paga las 2 dracmas. Pero no era el impuesto que se pagaba al Imperio Romano. Usted sabe que Israel estaba bajo el imperio, sometido bajo el Imperio Romano. No, era un impuesto que se pagaba al templo. Era un impuesto que se daba. Las 2 dracmas se daban para el templo, y era algo que venía desde la época de Moisés, desde el Antiguo Testamento, y es lo que se llamaba por el medio siglo. Era el medio siglo, o el dinero del rescate.
Diga conmigo, el dinero del rescate. Cuando Dios le da ordenanza a Moisés, le dice al pueblo, eso está en Éxodo capítulo 30, versículo 11 y 12, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: como cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad. Y esa palabra había trascendido y había llegado hasta aquel tiempo en Israel. En el momento de Moisés era obligatorio, cuando el pueblo era censado, o una vez al año, el pueblo tenía que pagar medio ciclo, que son estas 2 dracmas, que era el dinero del rescate. Cuando el pueblo se presentaba a Dios, tenía que depositar ese dinero en plata. ¿Para qué? Para estar bien delante del Señor. Le estoy entrando un poquitico al mensaje para que usted entienda esto. Dice, el pago tenía la naturaleza de un sacrificio, pidiendo perdón por sus pecados. Cuando usted va a la historia, hay un momento, quizás usted conoce el pasaje, hay un momento en que David censa al pueblo. Usted recuerda bien ese pasaje, en 2 de Samuel 24, en el capítulo 24. David siente en su corazón censar al pueblo, pero cada vez que el pueblo era censado, cada israelita que pasaba los 20 años tenía que dar un rescate por su vida. ¿Por qué? Porque si no, podía venir mortandad. Porque cuando usted y yo nos presentábamos ante Dios, había que presentarse con algo. Cuando usted se presentaba, cuando el israelita se presentaba ante Dios, hermano, para ser hallado inocente, para ser hallado sin culpa, tenía que presentarse con algo. Y Dios estableció este dinero, que era el dinero del rescate. Quizás usted dirá: pastor, pero bueno, hay que dar dinero. No, para nada. Ya eso fue abolido. Solamente le estoy dando una enseñanza para poder entrar en este pasaje a profundidad. Y había que pagar un rescate. Y cuando David censa al pueblo, parece que violaron ese punto y comenzó a haber una mortandad en medio del pueblo. Dios le envía un profeta a David y le dice: has fallado, has pecado, porque no has hecho ni has obrado según mis mandamientos. Y si usted quizás es conocedor de la palabra, recuerda que Dios le dijo: te voy a dar 3 opciones. Viene juicio y te voy a dar 3 opciones. 7 años de hambre, eso es tremendo. 7 años de hambre sobre la tierra, o estar huyendo 3 meses delante de tus enemigos, o 3 días donde yo voy a hacer mi voluntad y voy a enviar peste. Y entonces David dijo: no, espérate, yo prefiero padecer en tus manos que padecer en las manos de los hombres. Y dice que hubo una plaga tan grande en Israel después de eso. ¿Por qué? Porque ellos violaron el punto de que había que pagar la moneda del rescate. Dice que 70,000 hombres murieron. Después del censo eran 1.300.000 hombres, 1.300.000 soldados en Israel que podían sacar la espada. Pero cuando viene ese censo y viene la plaga, mueren 70,000. Y ahí es en ese momento de la historia donde David, en medio de esa plaga, compra el terreno, la era de Araúna Jebuseo. Compra el lugar donde después iba a ser edificado el templo. Y en ese lugar hace un sacrificio para Dios, amén, para pagar el rescate por los israelitas que no habían podido pagar el precio, amén, por sus pecados. Y eso, hermano, es lo que pasa contigo y conmigo. Hermano, nosotros no podemos pagar el precio por nuestro rescate, ni con plata, ni con oro. Dios lo estableció y lo dio a entender así. El único que puede y el único que pudo pagar el precio por nuestro rescate se llama Jesucristo de Nazaret. Él nos rescató, Él nos levantó, Él. Aleluya. Y solamente a Él tenemos que decirle: Señor, a ti la gloria. ¿Por qué le cuento esto? Para que usted entienda de dónde sale esto de las 2 dracmas. Y cuando vienen los cobradores, le dicen a Pedro, al impetuoso Pedro, al Pedro que siempre hablaba rápido, y le preguntan: ¿tu maestro no tiene que pagar el rescate? Y Pedro dice, en el versículo 25 dice, y él dijo: sí. Hermano, Pedro actuó y habló rápido, porque Jesucristo no tenía que pagar
el dinero del rescate. El dinero del rescate se usaba para depositarlo en el templo, hermano, y Cristo era el templo viviente que había venido a la tierra. Cristo no tenía, el Mesías no tenía que pagar eso, porque Jesús no necesita ser rescatado por nadie. Amén. Si alguien necesitaba rescate, hermano, éramos tú y yo. Jesús no necesitaba ser rescatado. Jesús no necesitaba pagar dinero por sus pecados, porque Él no tiene pecado. Jesús no necesitaba pagar dinero por sus faltas, porque Él no había cometido ninguna falta. Y cuando le preguntan, ¿tu maestro no paga este impuesto que es una vez al año por su rescate? Y Pedro le dijo, sí. Y ahí es donde comienza la historia y dice que al entrar él en casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le da una sabia respuesta y le dice, no, los que tienen que pagar el impuesto son los extraños, no son los hijos. Entonces ahí Jesús le dice, entonces los hijos no pagan, como diciendo, entonces yo no tengo que pagar. Amén. Jesús no tenía que pagar el rescate. Jesús no tenía que hacerlo porque Él era el Hijo y es el Hijo del Dios viviente. Amén. Aleluya. Y hoy por hoy ya ese rescate fue pagado porque en Él ya tú eres hecho hijo también. Porque lo dice su palabra, a los que recibieron, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio la bendición. Aleluya. Yo no sé si te gozas con esta noticia, te dio la bendición de ser el Hijo de Dios. Yo no tengo que pagar con dinero. Ya yo no tengo que pagar porque la Biblia lo dice, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Hay abundancia de Dios, hay abundancia de paz, hay abundancia de provisión, hay abundancia de bendición en tu vida. Qué triste que hoy todavía la gente sigue pagando con sangre, pagando con animales, pagando con dinero para tratar de tener solución en su vida, para ver respuestas a su vida. Pero hermano, usted y yo no tenemos que dar nada. Lo único que Dios pide de ti es tu corazón, es tu vida, amén, es tu sacrificio, es tu entrega. Aleluya. Gloria a Dios. Quizás usted dirá, pero bueno, pastor, damos ofrenda, damos nuestros diezmos. Sí, es válido y está en la Biblia, pero es un acto de gratitud. Eso no es lo que te salva. El dinero que tú das no es lo que te salva. A ti quien te salvó, te compró y te redimió es Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Y no es en eso en lo que está tu salvación. Donde está el tema, lo damos por gratitud. Y lo damos porque en aquel momento, como se daban las 2 dracmas para el templo, así usted y yo también colaboramos en el reino de Dios. Porque con tu economía se lleva el evangelio, se predica la palabra, se ayuda a los necesitados, se extiende el reino de Dios, se le da comida, amén, a los que necesitan alimento. Dale un fuerte aplauso a Cristo y tú colaboras en el reino de Dios. Porque cuando estábamos en el mundo, invertíamos todo lo nuestro en el mundo. Pero ahora hoy, hermano, tu vida, tu casa, todo lo que tienes y lo que somos, lo damos para la gloria de Dios. Y cuando lo hacemos, hermano, Dios te prospera y te bendice y te exalta al doble. Pero ese no es el tema, no vamos a entrar en esa parte. Solamente quiero hacer una acotación acá. Y yo quiero hablarte en esta mañana algunas verdades que brotan de este pasaje. Amén, rescatado por un milagro. Y en este pasaje, para que Pedro entendiera el hecho de ser rescatado por un milagro, Dios comienza a enseñarle algunas verdades. Y es verdades que es necesario que usted y yo entendamos hoy. Cuando Pedro entra, mire qué lindo, qué maravilloso esto, hermano. Pedro cuando entra a hablar con Jesús, ya Jesús sabía lo que había pasado. Ya Jesús conocía lo que estaba aconteciendo. Y es lo primero que quiero hablarte en esta mañana, hermano, acerca de la omnisciencia de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? Jesús conoce todo lo que hay en los corazones. Y que te quiero dar esta buena noticia, ¿sabes por qué? Para que tú no te aflijas. Porque hay cosas que quizás tú no conoces, hay cosas que quizás tú no dominas, hay cosas que quizás no son de tu conocimiento. Pero qué bueno es saber, hermano, que usted y yo tenemos un Dios que lo conoce todo. Dile al hermano que tienes a tu lado, tenemos un Dios que lo sabe todo. Él sabe todo, hermano.
Él conoce todo. Hermano, a tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, no se le escapa ningún detalle. A pesar de que Pedro dijo, sí, él para. Pedro se apresuró. Y cuando Pedro llega, Jesús le dijo, ¿qué te parece, Pedro? Yo sé, yo estaba ahí cuando tú estabas en la conversación. Mira cómo vienen a cobrar el impuesto. Yo imagino que Pedro se habrá quedado sorprendido, diciendo, wow, tú lo sabes todo. Por eso cuando, hermano, Pedro niega al maestro, que Jesús le dijo, oye, me vas a negar. Antes que el gallo cante, me vas a negar. Y Pedro dijo, no, yo no te negaré jamás. Y hermano, hasta con maldad dijo, yo voy a dar mi vida, yo lo voy a entregar todo. Hermano, qué rápido somos para responder. Hermano, cuando Dios te diga algo, dile, sí, Señor, tú lo sabes todo. Por eso después que ocurre lo que ocurre en la vida de Pedro al final, cuando Jesús lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que todo esto? Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez, cada vez que Pedro le negó, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se entristeció. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Pedro? Señor, dígalo, tú lo sabes todo. Hermano, y quiero decirte algo, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios lo sabe todo, está en control de todo. Él es el que sabe, tiene todas las cosas de tu mano. Un fuerte aplauso a Cristo por eso. No se le escapa detalle. A Dios nunca se le ha escapado ninguna de tus lágrimas. A Dios nunca se le ha escapado ninguna de tus cargas. Al hombre se nos puede escapar. Hermano, nosotros como hombres podemos fallar. Pero qué lindo y qué bueno es saber una cosa. Dios nunca nos falla. Por eso, iglesia, te lo digo hoy. Pon los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y es el consumador de la fe. Y a Él no se le escapa ningún detalle de tu vida. Él sabe el color de ropa que te agrada. Él sabe el país que quieres viajar. Él sabe cada bendición que tiene. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿De quién yo me voy a esconder? Yo delante de mi hermano puedo, pero hermano, Dios conoce, escudriña, sabe lo que hay en nuestros corazones. Por eso ve delante de ese gran Dios, maravilloso Dios, nuestro Dios que lo sabe todo. Y dile, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué hay que yo pueda esconder de ti? Si yo huyera y me fuera al extremo del mar, a lo último de la tierra, allí tú me vas a encontrar. Amén. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que tú vayas, ahí Dios te lleva y va contigo. A donde quiera que vayan tus hijos, ahí Dios está con ellos. A donde quiera que vaya un familiar tuyo, ahí Dios está, porque Él lo sabe todo. No hay nada que se esconda, hermano, delante de su presencia. Todo está al descubierto. Qué bueno es que tenemos un Dios tan grande, sobrenatural, omnisciente. Hermano, nuestro enemigo, nuestro adversario, que el Señor lo reprenda, no es omnisciente. No lo es. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, hermano, está aquí. Amén. Está en Asia, está en África, está en Europa, está en el norte con algún familiar tuyo que ahora está caminando en la calle o en la iglesia. Donde quiera, ahí está Dios. Amén. Para guardar, para bendecir, para cuidar a su pueblo. Hermano, Dios está aquí en tu casa. Gloria a Dios. Dios conoce tus más íntimos pensamientos. Dios conoce tus más íntimos deseos. Deléctate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe qué nos pasa a veces? No nos estamos deleitando. Y ahí estaba Pedro hablando con los que cobraban el dinero del rescate. Y Jesús estaba ahí en la cámara secreta, ahí quizás en la casa de Pedro. Dice que estaban en Capernaum. Ahí vivía Pedro, Juan, Andrés, todos esos discípulos. Y ahí estaba Dios escuchando. Qué bueno es, hermano, que Dios escucha tu clamor. Qué lindo es, hermano, que Dios escucha 200, 300, 1000 millones de voces al mismo tiempo. Usted y yo no pudiéramos soportar eso. Usted puede responderle o atender a 3 personas que te hablan a la vez. Es imposible.
Cuando hay 3 personas que te hablan a la vez, dicen, espérate, güey. Yo no puedo. Pero ¿sabe qué? Dios no se fatiga con cansancio. Su entendimiento, gracias Andy, su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios quiso mostrarle a Pedro que Él conoce los secretos más ocultos y que no hay nada que se esconda ante su presencia. Segundo principio que Dios nos enseña en esta palabra, amén, es la importancia de obedecer. Diga conmigo, la importancia de obedecer. Dígalo conmigo, la importancia. Dios nos dejó lecciones en todo. Dios nos dejó enseñanza en todas las cosas. La introducción hablamos que Cristo no tenía que pagar el dinero. Cristo no tenía que pagar el rescate. Él era Dios. ¿Para quién era el rescate? Para los pecadores. Era lo que tenían que poner el medio ciclo o las 2 dramas. Él decía, yo no tengo que pagarlo. Él podía haber dicho, no, yo no lo pago. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios siempre caminó dando el ejemplo. Porque Él lo dijo en su palabra, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice que Jesús le dijo, cuando Él le dijo, Jesús le dijo, Pedro, entonces los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, vamos a hacerlo. Jesús le dijo, para no ofenderlos, lo vamos a hacer. Hermano, la importancia de obedecer. Dios siempre pondrá por delante la obediencia. ¿Quiere ser una persona bendecida, fructífera, ver la respuesta de Dios, ver provisión de Dios? Hermano, sé obediente. Dios premia la obediencia. Dios valora, resalta y premia siempre la obediencia y siempre cumple con las leyes establecidas, aunque no tenga que hacerlo. Dios nunca viola lo que está establecido, porque Él establece la ley y Él la cumple. Cuando vino Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, yo vine a perfeccionarla. Y aunque el Señor Jesús no tenía que pagar el impuesto, aunque Él no tenía que pagarlo, hermano, Él dijo, para no ofenderle, lo vamos a pagar. Romanos capítulo 13, del 1 al 5 dice, y escúchame bien, hermano, y en esto hay gran verdad, es un principio tan necesario. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma y le dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué cosa? Hermano, la autoridad ha sido establecida por Dios. Y quiero decirte algo, iglesia, para que entiendas este principio. Si tú no sabes y no sabemos estar bajo autoridad, jamás tendremos autoridad. Cristo aprendió a estar bajo autoridad. Dice la Biblia que por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Y aunque Él no tenía que pagar el rescate, aunque Él no tenía que hacerlo, Él dijo, para no ofenderlos, lo vamos a pagar. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no lo hubiera hecho, lo primero que hubieran dicho es, no, tu maestro no es íntegro, tu maestro no guarda la ley. Pero hermano, Dios no vino a abrogar la ley, Él vino para cumplirla. Y cuando hay una iglesia y hay hijos que son obedientes a Dios, hermano, Él premia, Él bendice a su pueblo, Él levanta a su pueblo. Cuando hay una iglesia que le obedece, hay bendiciones en la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecerle, dice la Biblia, será bendita en la ciudad, en el campo, en tu entrada, en tu salida. Va a ser bendita tu canasta, todo va a ser bendecido. Entonces diga conmigo, obediencia. Diga conmigo, tengo que ser obediente. Hermano, Jesús, por cuanto era hijo, dice que aprendió obediencia. Aleluya. Dice, hermano, mire esto, qué lindo lo que dice Romanos. Sigue leyendo aquí en Romanos 13. Dice, de modo que quien se pone a la autoridad lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermano, el único momento que tú tienes que decir, no puedo cumplir esto, es cuando lo que te estén pidiendo
vaya en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Hoy por hoy hay leyes que se han aprobado de matrimonio homosexual y todas estas cosas. Nosotros, aunque haya una ley aprobada, es una ley que va contraria a lo que Dios me dice. Pero mientras haya leyes que estén en el rango de lo que Dios establece y manda, hermano, usted y yo tenemos que obedecer. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad está puesta por Dios. ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. Si tú haces lo bueno, no tienes nada que temer. Si tú haces lo bueno, no hay nada que temer. ¿Sabe qué va a hacer la autoridad? Te va a alabar. ¿Sabe? Y le digo esto. ¿Cuántos hombres armados manejan? ¿Tienen licencia de moto, carro? Muy poquito. Bicicleta. ¿Sabe qué me pasaba a mí antes? Yo hace muchos años atrás, gracias a Dios que fue hace muchos años atrás, cuando pasaba algo que parecía que cometía una infracción y me paraba un agente de la ley, de la autoridad, yo hacía lo que a veces hace mucha gente, yo me ponía a discutir. No, pero yo me llevé el pare, no, pero yo paré aquí, yo paré allá. ¿Y sabe qué? La multa iba. La multa iba. Hace muchos años atrás. Gracias a Dios, ya yo me arrepentí. Pero un día mi esposa sabia me dijo, mi amor, eso fue al principio del pastorado, tú eres pastor. Cuando te pare la policía, salúdalo y dile, Dios le bendiga. Y desde ese día, ya yo lo hago así. Y gracias a Dios, si usted ve mi licencia de conducción, la tengo en 0 puntos, tengo 0 puntos. ¿Y sabe de cuántas multas Dios me ha librado y me ha guardado? Oh, dáselo en cuenta a Cristo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú respetas la autoridad, Dios te honra. Ya sea que sea correcto. A veces yo discutía con razón. Porque yo decía, yo paré. Pero él vio que no. Él entendió que no. Pero ¿qué yo hago de ahora? Yo digo, Dios le bendiga. No, que usted mire, tenía que haber parado y le ay, oficial, perdone. Pero usted es la autoridad, usted sabe. Ponga la multa si usted cree que yo. Y me miran así y le digo, no puede continuar. No, dárselo cuenta a Cristo. Porque cuando tú honras, eres honrado. Seamos hijos de Dios. Y hermano Jesús, cuando Pedro le dijo, oye, tu maestro no paga, digo, yo no tengo que pagarlo, pero para no ofenderles. Porque hermano, en la obediencia hay bendición. Cuando tú ves un hijo obediente, hermano, usted ve un hijo bendecido. Cuando usted ve un hijo, hermano, desobediente, hermano, todo lo que se desata es triste. Así que hermano, recuerda, amén, en este proceso de ser rescatados milagrosamente tenemos que entender que Dios es omnisciente y está en control de todo. Tenemos que entender, hermano, la importancia de obedecer. Tercero, tenemos que entender que nuestro Señor tiene dominio de todas las cosas. Diga conmigo, dominio. Dios domina todo. Él no solamente lo sabe, Él también lo domina. El problema que estás viviendo, Dios no solamente lo sabe, sino que también lo domina. Gloria a Dios. Qué bueno por los amén que oí. El problema, la batalla, la circunstancia que estás atravesando, no solamente Dios la sabe, Dios también la domina. ¿Y sabe qué? Ahí es donde uno entra en este pasaje y dice, Señor, qué tremendo tú eres. Dice que el maestro le dijo a Pedro, ve, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo. Y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un espatero. Hermano, aquí hay algunos pescadores. Y yo te pregunto, pescador que estás acá, ¿has encontrado en la boca de algún pez alguna moneda en algún momento? Lo ve uno por ahí y dice, no me he encontrado. Aleluya. No, pero no te estoy diciendo esto para que pienses que es imposible.
Te estoy diciendo esto para que entiendas que eso no fue una casualidad. Eso fue una orden que dio el maestro. ¿Sabe por qué? Porque tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, tiene dominio de todas las cosas. Tiene dominio de los peces en el mar. Tiene dominio de las aves del cielo. Tiene dominio de las flores del campo. Tiene dominio de los corazones. Hermano, Dios domina sobre todas las cosas, sobre todas sus circunstancias. Solamente está que Dios lo ordene. Diga conmigo, Señor, da la orden. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, hay un pasaje que nos arroja mucha luz respecto a esto. Y está en Primera de Reyes 17, versículo 4. Y habla de la historia de Elías. Y dice que Elías, recuerda que hubo en la tierra 3 años y medio de sequía. 3 años y medio de sequía. Y Dios le da una orden a Elías y le dice: ve al arroyo de Querí. Ven para allá, Señor, ¿y qué voy a comer? Y sabe que le dice el Señor: yo le he dado orden a los cuervos que vayan y te lleven de comer. Todo está en que Dios dé la orden. Dios le dio la orden al pez y le dijo: hay un hijo mío que va a ir y va a echar un anzuelo. Y ese pez milagrosamente tomó el astatero, milagrosamente mordió el anzuelo y milagrosamente Dios envió la provisión. Y Dios te dice hoy en esta mañana: Dios va a dar la orden y está dando la orden, y milagrosamente Dios va a responder, milagrosamente Dios va a abrir la puerta, milagrosamente. Porque cuando usted va a la Biblia, usted lo que ve es un Dios de milagros. Cuando los discípulos estuvieron toda una noche sin pescar y llegó la mañana y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa las redes a tu derecha. Y el Pedro le dijo: maestro, verdad, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y dice que al instante, cuando echan las redes, dice que la red se llenó de peces. ¿Y sabe qué? No fue por la habilidad de Pedro, fue porque Dios dio una orden y dijo que las redes se llenen, porque Dios es el cordero. Y cuando usted va a Elías, dice, Dios le dijo a Elías: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice la escritura en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Estaba Elías en su arroyo. ¿Y saben qué hacían los cuervos? Esos cuervos que Dios le había dado la orden, venían en la mañana y le traían pan y carne, y venían en la tarde y le traían pan y carne. Y quizás tú dirás: Señor, y dirás: pastor, ¿y dónde están los cuervos en este tiempo? No te preocupes, que Dios está dando la orden. No te preocupes, que ya Dios ha dado la orden. Cuando Dios da la orden en lo sobrenatural, amén, en lo espiritual, aunque tú no veas en lo natural, espéralo. ¿Sabe dónde viene el problema nuestro? Que Dios da la orden y nosotros no creemos. Dios da la orden y nosotros empezamos a dudar, empezamos a cuestionar, empezamos a dejar de creer que pudiera ser posible. ¿Usted se imagina que Elías no hubiera ido para el arroyo de Querí? No hubiera visto la bendición. Pero Elías dijo: yo voy para el arroyo. Dios me dijo allí, y Dios va a enviar el maná, Dios va a enviar la comida, Dios va a enviar la provisión. Y así Dios te dice, iglesia, Dios va a enviar la provisión. Todo lo que estás viendo parece contrario, parece negativo, ves escasez por donde quiera, pero tu Dios, mi Dios y nuestro Dios es Jehová Jireh, es el proveedor. Amén. Él es el eterno. Hay cosas en tu vida que no han ocurrido, ¿sabe por qué? Porque Dios no ha dado la orden. Él no ha dado la orden, pero cuando Él la dé, cuando Él la dé, el cielo y la tierra se mueven, pero se cumple su palabra. Cuando Él da la orden, gloria a Dios. Cuando Él dice: ya, es el tiempo. Y Elías estaba en el arroyo de Querí, iban los cuervos. Dios va a abrir provisión para tu vida.
Dios va a abrir y va a tocar corazones para bendecirnos. Dios va a abrir caminos donde no lo hay. Dios va a enviar garantía al desierto. Amén. Aunque nosotros veamos todo como un desierto árido, Dios lo va a hacer. Aleluya. Hermano, ¿sabe qué cosa es? Es creer. Es la fe. Dios le dijo a Pedro: ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que pique, ábrele la boca y ahí va a haber un estadero. Y todo está que cuando Dios ordena hay que creerle. Y si tú crees esta palabra que yo te digo, hermano, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Yo no tengo nada que ver con esto. Amén. Yo no soy el que te voy a proveer. El que te provee de todo lo que tú necesitas se llama Jehová de los ejércitos. Y si tú le gustas y le honras y le adoras, Él lo hace. O hace lo fue de Cristo, amado. Nosotros no somos los que sanamos, el que sana es Dios. Nosotros no somos el que proveemos, el que provee es Dios. Por eso, hermano, busca a Dios, mira a Dios, confía a Dios. Amén. Y Dios va a levantar gente también para bendecir. Por eso, hermano, cada vez que Dios ponga en tu corazón bendecir a alguien, hazlo. Porque es mejor dar que recibir. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Cuando Elías dice que el arroyo se secó, después Dios le dijo: ve a Sarepta de Sidón, que ahí hay una viuda. Y dice: y yo le he dado orden que te sustente. Vio y vemos cómo Dios trabaja por orden, ¿verdad, hermano? Dios trabaja por orden. El tema está en ser obedientes. Obedientes a su palabra. Obedientes a su voluntad. Pedir conforme Él quiere. ¿Sabe por qué a veces pedimos y no recibimos? Porque estamos pidiendo mal. Pero llegó el tiempo, hermano, que Dios va a comenzar a obrar. Va a abrir las ventanas de los cielos. Gloria a Dios, va a prosperar, va a bendecir tu vida. Va a traer a tus hijos de lejos. Amén, va a sanar tu cuerpo. Va a obrar en tu necesidad. Va a responder tu petición. Oh, yo no sé cuántos dan gloria a Dios por eso. Pastor, pero usted no conoce la necesidad que estamos viviendo. Usted no conoce la escasez que hay. Falta de todo. Falta el arroz, falta azúcar, falta todo. Ya no sé ni qué hacer. Aleluya. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero también sé una cosa: que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Y no dejará para siempre caído al justo. Que Dios es fiel. Y dice la Biblia que joven fui y envejecí y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que me pide pan. Gloria a Dios. Dios es justo y va a responder tu clamor. Dios es justo y está viendo tus lágrimas. Dios es justo y va a obrar en tu vida. Amén, aleluya. Hermano, es importante que pongamos la fe en acción. Hay que creer y obedecer la palabra que Dios nos ha dicho. Marcos 9:23, ¿sabe lo que dice Dios en su palabra? Nos dice, Jesús le dijo: si puedes creer. Iglesia Monterrey, yo te digo hoy, si puedes creer. Al que cree todo lo es posible. Al que cree todo lo es posible. Y Dios te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees vas a ver su gloria. Oh, aleluya. Si tú crees vas a ver milagros. Si tú crees vas a ver salvación, sanidad, restauración. Ay, hay muchos que no entienden y no creen esa palabra. Aleluya. Tenemos que poner nuestra fe en acción. Estas señales seguirán a quienes, a quienes, a los que creen. Estas señales, en Marcos 16 lo dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay que creer en su nombre, hay que creer en su palabra, hay que creer en lo
lo que ya Dios hizo. Hay que creer en que ya Él pagó el precio por nuestro rescate. Ya te rescató, me rescató. Amén. Por eso pongo la revelación. Por eso Pedro. Y lo que me impacta de este pasaje es que cuando Jesús le dice eso, ahí se acaba el pasaje. Lo dice, y fue Pedro y lanzó. Y Jesús le dio la orden. Y ahí salta del capítulo 17 al 18. No se dice más nada. Y usted dice, bueno, ¿qué pasó? Estoy plenamente convencido que Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú eres el Todopoderoso. Tú tienes el dominio de todas las cosas. Yo sé que ya tuviste la moneda en el fondo del mar. Ya tú le diste la orden al pez. Gloria a Dios. Y yo voy a ir y voy a lanzar el anzuelo. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que te toca a ti. Hay una parte que Dios hace, pero hay una parte que te toca a ti accionar. Y Pedro fue, lanzó el anzuelo, sacó el pez, le abrió la boca y sacó el estatero. ¿Y sabe lo que dijo Jesús después? Dice, coge el estatero. El estatero eran 4 dracmas. Un estatero equivalía a 4 dracmas. Era una moneda y el pago era para Pedro y para Jesús. Y Jesús le dijo, ve, haz esto y dale ese dinero por ti y por mí. Amén. Hermano, ¿sabes qué? Tienes que tener seguridad de que hay provisión de Dios para tu vida. Tienes que tener la seguridad, hermano, de que Dios nunca, ¿sabes qué lindo y qué bueno es entender esto? Dios nunca te va a dejar solo en tu proceso. Dile a que tienes a tu lado, no estás solo ni estás sola en tu proceso. Aleluya. Jesús no le dijo, Pedro, yo no tengo que pagar, eso no es mi problema, arréglatela como pueda. No, hermano, así obra y funciona este mundo. Gloria a Dios, pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios que llora con los que lloran, que se ríe con los que se ríen, que se goza con los que se gozan. Tenemos un Dios que nunca te va a dejar abandonado. Amén. Dios nunca te va a dejar solo con tu deuda. Dios nunca te va a dejar solo con la crisis. Dios nunca te va a dejar solo en lo que estás pasando. Dios nunca te va a dejar solo en el proceso en el que estás pasando. ¿Sabe por qué? Porque Él vino, ¿sabe qué? A rescatarnos. Dice, Jesús le dijo literalmente, Pedro, yo no tengo que pagar. Y ahí es donde viene el mayor milagro. Ahora te estuvimos hablando del milagro del pez, del estatero, pero ahora te voy a hablar del mayor milagro. Jesús no tenía que pagar. Y Jesús le podía haber dicho, Pedro, yo no tengo que pagar el estatero, pero ¿sabes qué? Yo voy a pagar por ti y voy a pagar por mí. Hermano, Jesús no tenía que pagar por nuestros pecados. Jesús no tenía que pagar por nuestras faltas. Jesús no tenía que pagar por nuestras maldades, por nuestros errores. Hermano, Él no tenía que hacerlo, pero ¿sabes qué? Por amor de ti, por amor de tu familia, por amor de nuestras vidas, Él se humilló y aunque no tenía que hacerlo, Él pagó el precio de nuestro rescate para darte vida y vida en abundancia. Ahí es donde leemos este pasaje que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Él pagó por ti. Ponte de pie, aleluya. Él pagó por mí. Él pagó por nosotros.